La oscuridad en el interior de la selva del Congo no es la oscuridad de una habitación sin luz. Es otra cosa, es verde. En el dosel superior, a 40 o 50 metros sobre el suelo, la luz solar llega con toda su intensidad ecuatorial y convierte las copas de los árboles en una superficie casi continua que capta el 95% de esa energía antes de que llegue más abajo. Lo que llega al suelo de la selva del Congo no es luz. Es un residuo, un verde filtrado y difuso que en las horas del mediodía hace que el suelo tenga la misma iluminación que en las latitudes templadas una hora después del ocaso. Para cualquier animal que cace aquí por debajo del dosel, esa penumbra permanente no es una desventaja. Es el entorno en el que llevan millones de años perfeccionando sus sentidos. El Congo, la segunda masa de bosque tropical del planeta después de la Amazonía. 3.300.000 kilómetros cuadrados de selva húmeda que cubre el corazón del continente africano, atravesada por el río más profundo del mundo, habitada por 10.000 especies de plantas y más de 700 especies de peces en sus ríos. Aquí viven los dos simios más cercanos al ser humano que existen en la Tierra. Aquí vive el leopardo más adaptado a la selva densa que existe en África. Aquí vive un pájaro que caza monos y pequeños antílopes con las garras, un pez que puede alcanzar los 50 kilos en agua dulce y un animal que tardó tanto en ser descubierto por la ciencia occidental que durante décadas los zoólogos europeos pensaron que los relatos de los nativos sobre él eran mitología. En el Congo, lo que no se ve suele estar cazando. El bosque de la cuenca del Congo tiene 4 capas. El suelo, que los botánicos llaman sotobosque inferior, donde la humedad es constante y casi nada de viento llega a mover el aire. El sotobosque superior, entre 5 y 15 metros de altura, donde los arbustos y los árboles más jóvenes compiten por los escasos fragmentos de luz que el dosel deja pasar. El subdosel, entre 15 y 30 metros, donde los árboles que han conseguido crecer lo suficiente para alcanzar luz directa durante algunas horas al día, despliegan sus copas en formas asimétricas que maximizan la captura de cada rayo. Y el dosel superior, entre 30 y 50 metros, donde los árboles más grandes construyen la bóveda que define todo lo que ocurre por debajo. Cada una de esas capas tiene sus propios predadores y sus propias presas. La selva del Congo no es un ecosistema, es 4 ecosistemas superpuestos que comparten el mismo espacio vertical. En el suelo, donde las raíces de los árboles forman una red de obstáculos que hace que cualquier carrera en línea recta sea imposible, el leopardo lleva millones de años adaptándose a una forma de caza que no tiene equivalente entre los felinos grandes del continente. En el África Oriental, el leopardo de la sabana usa las acacias como plataformas de observación y caza en terreno abierto donde la visibilidad puede superar el kilómetro. En la selva del Congo, el mismo felino ha desarrollado un cuerpo y unos patrones de comportamiento tan diferentes que algunos investigadores han propuesto en los últimos años que las poblaciones de la selva húmeda deberían clasificarse de manera separada a las de la sabana. El leopardo de la selva congoleña es más compacto, con las extremidades ligeramente más cortas en proporción al torso que las del leopardo de sabana, lo que baja el centro de gravedad y facilita la maniobra entre los obstáculos del sotobosque. Su pelaje, aunque mantiene el patrón de rosetas características de la especie, tiene una densidad de manchas por unidad de superficie significativamente mayor que el de los leopardos de llanura. En la penumbra verde del sotobosque, ese patrón más denso genera un efecto de ruptura de silueta más efectivo que el de las rosetas más separadas del leopardo de sabana,
donde el fondo de luz uniforme de la llanura exige un camuflaje de diferente naturaleza. El leopardo de la selva caza principalmente mangabeys, cercopitecos y colobos, monos de entre 4 y 12 kilogramos que se mueven tanto en el dosel como en el sotobosque y que constituyen la presa más accesible en términos de tamaño y abundancia. También caza pequeños antílopes de selva como el duiker azul y el duiker de frente negra, que se mueven en el sotobosque inferior y son difíciles de detectar y de seguir en el laberinto de raíces y troncos del suelo de la selva. La técnica estándar del leopardo de la selva para cazar en ese entorno es la espera activa cerca de las rutas que las presas utilizan de manera regular. En la selva del Congo, los monos y los pequeños antílopes tienen rutas habituales que siguen una lógica que el leopardo ha aprendido a leer. Los senderos junto a los cursos de agua donde los animales bajan a beber, las ramas de ciertos árboles que producen frutos en distintas épocas del año y que congregan a los monos de manera predecible, los cruces entre el sotobosque y el suelo donde los animales arborícolas bajan para comer los frutos caídos. Un leopardo que se ha establecido en un territorio conoce esas rutas tan bien que puede anticipar dónde va a estar su presa mañana por la mañana, con una precisión que los investigadores que han podido rastrear individuos con collares GPS en partes accesibles del Congo describen como sorprendente. El animal no patrulla su territorio en círculos. Va de punto a punto, siguiendo una lógica que solo tiene sentido cuando se superpone el mapa de sus movimientos con el mapa de las rutas y los recursos alimenticios de sus presas. Por encima del leopardo en la misma selva, literalmente, el águila coronada realiza lo que los ornitólogos que la estudian califican como el ataque aéreo más sofisticado de cualquier ave de presa del continente africano. El águila coronada, con una envergadura de entre 150 y 200 centímetros y un peso de entre 3 y 5 kilogramos, es el ave de presa más pesada de África, aunque no la de mayor envergadura. Sus garras son desproporcionadamente grandes para su tamaño corporal. Las traseras pueden alcanzar los 8 centímetros de longitud y ejercer una presión de cierre de hasta 180 kilogramos. Para calibrar esa cifra, es suficiente para perforar el cráneo de un mono cercopiteco adulto con un solo golpe de pata o para fracturar la columna vertebral de un pequeño antílope en el momento del impacto. El águila coronada caza en el nivel del dosel y del subdosel, donde los monos se mueven con la agilidad que el conocimiento de ese entorno específico les da, saltando entre ramas con una precisión que los observadores humanos en tierra, mirando hacia arriba, rara vez pueden seguir. El ataque del águila viene desde arriba, a una velocidad que los investigadores, que lo han podido medir con cámaras de alta velocidad, estiman en más de 100 kilómetros por hora en la fase final del picado. Lo que hace que ese ataque sea excepcionalmente eficiente en la selva densa, donde la cobertura de las ramas debería dificultar la maniobra de un ave de ese tamaño, es la capacidad del águila coronada para volar entre los árboles a velocidad alta sin colisionar. Sus alas tienen una proporción de envergadura a longitud del ala, lo que los aeronautas llaman aspecto de ala, que es baja comparada con la de las águilas que cazan en espacios abiertos, lo que le da mayor maniobrabilidad a expensas de algo de eficiencia en planeo. El resultado es un ave que puede seguir a un cercopiteco en fuga entre las ramas del dosel durante decenas de metros antes de ejecutar el golpe final. Los monos reconocen el águila coronada. El repertorio de llamados de alarma de varias especies de cercopiteco del Congo incluye señales específicas para el ataque aéreo que son distintas de las señales para predadores terrestres.
Un mono que emite la señal de alarma aérea provoca en el grupo una respuesta diferente a la de la señal terrestres. En lugar de huir hacia las ramas superiores, donde son más vulnerables al ataque desde arriba, los individuos del grupo buscan la cobertura de las ramas más densas y el interior de la copa de los árboles más compactos. El águila coronada ha coevolucionado con esas respuestas durante suficiente tiempo como para haber desarrollado tácticas de caza que las sortean. En grupos con más de un águila, se han observado coordinaciones donde un individuo llama la atención del grupo de monos desde una dirección mientras el otro ataca desde la dirección opuesta, antes de que el grupo haya podido reorganizar su respuesta antipredador. No hay ninguna prueba de que esa coordinación sea deliberada, en el sentido en que los investigadores usan ese término para los corvinos o los cetáceos. Pero el resultado funcional es el de un ataque en dos frentes que explota el tiempo de latencia entre la alarma y la respuesta. En el dosel superior de la misma selva, a una altura que hace que el suelo sea invisible bajo las brumas del sotobosque, los chimpancés organizan cacerías que han redefinido lo que los científicos entienden por cultura animal. El chimpancé Panthroglodiates comparte con el ser humano entre el 98 y el 99% del genoma funcional, dependiendo del segmento genómico que se analice. Esa proximidad genética se traduce en capacidades cognitivas que en muchos aspectos se solapan con las humanas: uso de herramientas, transmisión cultural de técnicas entre generaciones, reconocimiento individual dentro del grupo, planificación a corto plazo, coaliciones políticas dentro de la jerarquía social. Los chimpancés del Congo han sido estudiados de manera menos intensiva que los de África Oriental por las dificultades de acceso a la selva húmeda, pero los datos disponibles sugieren que las poblaciones de la cuenca del Congo tienen algunas de las culturas de herramientas más elaboradas documentadas en la especie. Las cacerías de monos colobos por parte de los chimpancés son el ejemplo más estudiado de caza cooperativa en primates no humanos, y uno de los argumentos más sólidos en el debate sobre la inteligencia social de esta especie. Una cacería de colobos comienza generalmente cuando un macho del grupo detecta un grupo de colobos rojos en el dosel y emite una vocalización específica que otros machos del grupo reconocen como señal de caza. En los grupos donde se ha documentado este comportamiento con mayor detalle, la respuesta al llamado de caza produce una concentración de machos que en pocos minutos se distribuyen alrededor del árbol o del grupo de árboles donde están los colobos. Lo que ocurre a continuación ha sido descrito con detalle en los estudios de largo plazo realizados en comunidades de chimpancés en distintos puntos del África subsahariana. Los machos asumen roles diferenciados que los investigadores han clasificado en 4 categorías: los perseguidores directos, que siguen a los colobos en su huida; los bloqueadores, que se posicionan anticipadamente en las rutas de escape más probables; los conductores, que empujan a los colobos hacia donde están los bloqueadores; y los emboscadores, que esperan inmóviles en posiciones estratégicas. La asignación de roles no es aleatoria. En los grupos estudiados, los individuos de mayor rango tienden a ocupar las posiciones de emboscada, que son las que tienen mayor probabilidad de conseguir la captura, mientras los individuos de menor rango asumen los roles de persecución y conducción, que requieren más esfuerzo y producen menos capturas individuales. Lo que hace que esa distribución de roles sea cognitivamente significativa es que cada individuo debe anticipar el movimiento de la presa y el movimiento de los demás participantes en la cacería,
para posicionarse correctamente. Un bloqueador que llega demasiado tarde a su posición pierde la oportunidad. Un conductor que presiona demasiado fuerte puede hacer que los colobos escapen por una dirección donde no hay nadie esperando. La coordinación requiere un modelo mental de lo que los demás participantes están haciendo y de lo que la presa va a hacer en respuesta a lo que ya está ocurriendo. Los estudios de largo plazo en comunidades de chimpancés bien conocidas muestran que la tasa de éxito en las cacerías de colobos aumenta con el número de participantes hasta cierto punto. Las cacerías con 8 o más participantes tienen tasas de éxito superiores al 70%, mientras las cacerías solitarias o en parejas rara vez superan el 20%. Y hay algo que resulta particularmente difícil de explicar sin apelar a algo parecido a la comprensión de normas sociales. El reparto de la carne después de la cacería no es exclusivamente para los participantes activos. Los individuos que observaron la cacería pero no participaron reciben con frecuencia partes de la carne a través de comportamientos de mendicidad que el macho que capturó a la presa acepta o rechaza, según criterios que los investigadores todavía no han podido codificar completamente. Al sur del río Congo, donde las aguas del río más profundo del mundo han actuado como barrera geográfica durante millones de años separando dos poblaciones de un ancestro común, vive el pariente más cercano al chimpancé que existe y al mismo tiempo el que más se diferencia de él en su organización social. El bonobo Pampaniscus comparte con el chimpancé el 99% del genoma. Tiene la misma capacidad cerebral. Vive en grupos del mismo tamaño aproximado. Ocupa el mismo tipo de hábitat de selva húmeda. Y sin embargo, la sociedad del bonobo funciona de manera tan diferente a la del chimpancé que los primatólogos que estudian ambas especies con frecuencia las utilizan como el par de contraste definitivo en los debates sobre la relación entre ecología, evolución y estructura social. Los chimpancés viven en sociedades dominadas por los machos, donde la jerarquía se mantiene mediante coaliciones entre machos, el uso activo de la violencia o la amenaza de violencia, y la competencia directa por el acceso a las hembras y a los recursos alimenticios. Los bonobos viven en sociedades donde las hembras tienen una posición central en la jerarquía social, donde la violencia letal entre individuos del mismo grupo es prácticamente inexistente en el registro observacional disponible, y donde los conflictos se resuelven mediante comportamientos de reconciliación que tienen una frecuencia y una variedad sin equivalente en los chimpancés. Lo que produce esa diferencia en términos de comportamiento de caza es significativo. El bonobo caza mucho menos que el chimpancé. Las cacerías de vertebrados son raras en las comunidades estudiadas, aunque no completamente ausentes. El bonobo obtiene la mayor parte de su proteína animal de invertebrados y de fuentes vegetales proteicas, en lugar de las cacerías cooperativas de mamíferos que caracterizan a muchas comunidades de chimpancés. El río Congo que separa estas dos formas de inteligencia social es también uno de los ríos más extraordinarios del planeta por sus propias razones. Antes de llegar al río, en las partes más profundas de la selva, donde la vegetación es tan densa que el desplazamiento humano sin machete resulta imposible, vive el animal terrestre más grande de la selva congoleña y el primate más grande del planeta. El gorila occidental de llanura, gorilla gorilla gorilla, tiene en los machos adultos un peso que puede alcanzar los 200 kilogramos y una altura en posición bípeda de entre 1,70 y 1,80 metros. Su nombre científico, con la triple repetición de gorilla,
es uno de los pocos casos en la nomenclatura taxonómica donde el nombre de género, especie y subespecie coinciden y tiene una calidad de eco que resulta apropiada para un animal cuya presencia en la selva se anuncia principalmente por el sonido. El macho dominante, el que en la terminología popular se llama silverback, por la zona de pelaje plateado que los machos adultos desarrollan en la espalda a partir de los 12 o 13 años, mantiene la cohesión del grupo familiar mediante una combinación de señales que van desde la vocalización hasta la demostración física. La demostración de golpeo de pecho que la cultura popular ha convertido en el gesto definitorio del gorila es, en la realidad del comportamiento de la especie, mucho más que una expresión de agresión. Es un sistema de comunicación a distancia que transmite información sobre el tamaño, la salud y el estado de ánimo del individuo a receptores que pueden estar a varios cientos de metros de distancia. El sonido que produce el golpeo de pecho de un macho adulto, amplificado por los sacos de aire que los gorilas tienen a ambos lados de la garganta, puede escucharse en condiciones favorables a más de 1 kilómetro. El grupo familiar del gorila occidental típico tiene entre 5 y 30 individuos, con un macho plateado dominante, a veces acompañado de 1 o 2 machos subordinados que pueden ser hijos o hermanos del dominante, varias hembras adultas con sus crías y los jóvenes de distintas edades en proceso de desarrollo. La estructura es matrilineal en el sentido de que las hembras con frecuencia permanecen cerca de sus madres durante años, pero el macho dominante es el eje central de la organización. Cuando un macho dominante muere, el grupo con frecuencia se fragmenta porque no hay un consenso establecido sobre quién asume la posición. Los gorilas occidentales son frugívoros principalmente. En los meses en que los frutos están disponibles, la fruta puede constituir entre el 60 y el 80% de su dieta. En los meses de menor disponibilidad de frutos, compensan con hojas, tallos, corteza y en algunos casos con invertebrados como termitas o larvas de escarabajos. Su tránsito por la selva deja rastros que los rastreadores entrenados pueden leer con precisión. Los nidos nocturnos construidos en el suelo o en las ramas bajas con vegetación doblada. Los senderos compactados por el peso de un macho de 200 kilos moviéndose en cuadrupedia. Las ramas arrancadas con la huella inconfundible de los dedos del gorila. El Congo es el río más profundo del mundo. En algunos tramos de su curso medio, la profundidad supera los 220 metros, más que cualquier otro río en el registro hidrográfico conocido. Esa profundidad excepcional, producto de la geología del continente africano y de la potencia erosiva de un caudal medio de 40 y 1.000 metros cúbicos por segundo. El segundo mayor caudal de cualquier río después del Amazonas, ha creado en los tramos profundos condiciones de presión, temperatura y ausencia de luz que se aproximan más a las del océano profundo que a las de un río convencional. En esas aguas habita el animal que los ictiólogos que trabajan en África Central consideran el predador de agua dulce más formidable del continente. Un pez que combina el tamaño de un depredador grande con una dentición que ningún pez de río en ningún otro lugar del mundo posee en la misma forma. El tigrillo de río gigante, Hydrocinus goliath, puede alcanzar el 1,5 metros de longitud y los 50 kilogramos de peso. Sus dientes, que en los individuos adultos sobresalen de la boca cuando ésta está cerrada porque son demasiado largos para caber completamente dentro de las mandíbulas, son triangulares y cerrados, comparables en forma y tamaño relativo a los de un tiburón de arrecife. Están dispuestos de manera que la mandíbula superior
y la inferior encajan como una trampa. Cuando el pez cierra las mandíbulas sobre su presa, los dientes de arriba y los de abajo se interpenetran, haciendo que cualquier intento de la presa de salir en línea recta la obligue a moverse hacia un diente. El cierre es, en la práctica, irreversible para cualquier pez más pequeño que el atacante. Es también uno de los peces de agua dulce más rápidos del mundo en aceleración durante el sprint de ataque. Estudios realizados con grabaciones de alta velocidad en condiciones controladas sugieren velocidades de sprint de entre 30 y 40 km por hora, suficientes para alcanzar a peces más pequeños que tratan de escapar en aguas abiertas. El tigrillo de río gigante caza principalmente otros peces, incluyendo peces eléctricos de considerable tamaño y algunas especies de bagre que en otros ríos serían depredadores dominantes. Los pescadores de las comunidades ribereñas del Congo lo describen como el único pez del río que inspira algo parecido al respeto que en otros ecosistemas se reserva para los grandes crocodilianos. Un animal que puede cortar una línea de pesca con un mordisco limpio y que en algunos casos documentados ha atacado a seres humanos que se bañaban en los tramos donde la especie es abundante. En el mismo río, en los tramos de menor corriente donde las orillas se ensanchan y los bancos de arena emergen en estación seca, el cocodrilo del Nilo mantiene una de sus últimas poblaciones significativas en la cuenca del Congo. Con hasta 6 metros de longitud y 500 kilogramos en los individuos más grandes, el cocodrilo del Nilo es el mayor predador activo del río, capaz de capturar presas que van desde peces grandes hasta ungulados de varios cientos de kilogramos, cuando estos bajan a los vados a beber o a cruzar. La relación entre el tigrillo de río y el cocodrilo en los mismos tramos del Congo sigue una lógica de separación de nicho que los investigadores de campo han podido documentar solo en los últimos años, a medida que las poblaciones del cocodrilo, que fueron diezmadas por la caza comercial de pieles durante el siglo XX y están en proceso de recuperación parcial en la cuenca congoleña, han vuelto a ser suficientemente abundantes para estudiar sus interacciones con otros predadores del río. El cocodrilo domina los tramos de orilla y de aguas someras. El tigrillo de río domina las columnas de agua en los tramos profundos. Entre los dos, la mayor parte de los peces medianos del río están bajo presión de depredación desde la superficie y desde el fondo simultáneamente. En la selva que bordea el río, en los raros puntos donde el dosel se abre y la luz llega al suelo durante suficientes horas al día como para que crezca vegetación de porte menor y más nutritiva, el elefante de selva africano crea las condiciones que hacen posible que todo lo demás coexista. El elefante de selva, Loxodonta cyclotis, es una especie distinta del elefante de sabana, reconocida como tal por la ciencia solo en 2001, aunque las diferencias morfológicas entre ambas formas eran conocidas desde mucho antes. Es más pequeño que el elefante de sabana. Los machos adultos de selva raramente superan las 2,5 toneladas frente a las 4 o 5 del sabana, y sus colmillos son más rectos y más verticales, adaptados para romper ramas y excavar en suelo de selva en lugar de para los enfrentamientos horizontales de los elefantes de pradera abierta. Lo que el elefante de selva hace al moverse por la selva del Congo es crear espacio. Cada ruta habitual de un grupo de elefantes en la selva densa se convierte con el tiempo en un sendero despejado de obstáculos menores que otras especies utilizan como corredores de movimiento. Cada árbol que un elefante derriba para acceder a la corteza o a los frutos crea un claro donde la luz llega al suelo durante años,
estimulando el crecimiento de vegetación densa y nutritiva en ese punto. Cada charco que un elefante excava en un lecho seco de río durante la estación seca es un punto de agua que durante las semanas siguientes utilizarán decenas de otras especies. Los bioacústicos que han instalado micrófonos en la selva del Congo a lo largo de varios años han podido cuantificar el impacto de la actividad de los elefantes de selva en la diversidad de sonidos producidos por otras especies en su entorno inmediato. En los puntos donde los elefantes pasan regularmente, la riqueza de especies animales detectadas acústicamente es significativamente mayor que en puntos comparables sin actividad de elefantes. La creación de claros, la apertura de senderos, la disponibilidad de agua adicional en los charcos excavados, todo eso se traduce en mayor diversidad de recursos y por tanto en mayor diversidad de animales. Un elefante de selva adulto consume entre 150 y 200 kilogramos de vegetación al día. A lo largo de su territorio, que puede superar los 100 kilómetros cuadrados en las áreas de mayor densidad de la cuenca congoleña, dispersa las semillas de entre 300 y 500 especies de plantas diferentes a través de sus heces. Esa dispersión de semillas a larga distancia es lo que permite que algunas de las especies arbóreas más grandes de la selva se reproduzcan. Sus frutos son demasiado grandes para ser dispersados por ningún otro animal presente en el ecosistema. Sin el elefante de selva, esas especies quedarían confinadas a los alrededores de los árboles madre, compitiendo entre sí por el espacio, y a largo plazo perdiendo posiciones frente a especies con mejores dispersores. El elefante de selva es el ingeniero del ecosistema que hace posible la existencia del ecosistema tal como lo conocemos. Quitarlo no simplifica el sistema, lo desestabiliza. El okapi, Okapia johnstoni, lleva tanto tiempo siendo objeto de incredulidad que vale la pena detenerse en su historia científica antes de describir al animal. A finales del siglo XIX, los exploradores europeos que trabajaban en el Congo belga empezaron a recibir relatos de los pueblos pigmeos sobre un animal de gran tamaño que vivía en la selva densa y que tenía rayas en las patas como una cebra, pero que era más parecido a un caballo que a cualquier bovino. Los zoólogos europeos de la época descartaron esos relatos como malinterpretaciones de animales conocidos o como exageraciones folclóricas. No fue hasta 1901 que los primeros especímenes llegaron a Europa y la ciencia tuvo que reconocer que en la selva del Congo había vivido durante todo ese tiempo un animal de gran tamaño que nadie en el mundo académico sabía que existía. El okapi es el único pariente vivo de la jirafa. Las rayas blancas sobre las patas traseras y los cuartos traseros no son una adaptación de camuflaje en el sentido en que lo son las rayas de la cebra. El okapi no tiene depredadores que vean en blanco y negro y que sean desanimados por el dazzle del patrón. Las rayas son una señal de reconocimiento intraespecífico en la penumbra del sotobosque. Las crías siguen a sus madres en la oscuridad relativa de la selva, guiándose por el patrón de las rayas. Una cría que pierde de vista a su madre en el sotobosque puede reencuadrarla entre los troncos y la vegetación por el contraste del blanco sobre el marrón oscuro. El okapi tiene una lengua de entre 35 y 45 centímetros de longitud, la misma adaptación que la jirafa, que usa para alcanzar la vegetación entre las espinas de las acacias. En el okapi, esa lengua sirve para limpiar el polvo de sus propios ojos y para alcanzar hojas y frutos en posiciones que de otra manera quedarían fuera de su alcance en el sotobosque congoleño. Es un animal solitario.
Los encuentros entre individuos fuera del periodo reproductivo son raros y breves, con el territorio de los machos solapándose con el de varias hembras, pero con poco contacto directo entre ellos fuera del apareamiento. Con entre 10.000 y 35.000 individuos estimados en una distribución que se limita casi exclusivamente a la cuenca del Congo, el okapi está catalogado como en peligro por la UICN. Su rareza como objeto de estudio no es solo producto de su comportamiento esquivo. La selva del Congo, por razones políticas y de seguridad que llevan décadas siendo parte de la realidad del país, es uno de los entornos de investigación de campo más difíciles y más peligrosos del planeta para los investigadores de vida silvestre. La selva del Congo es el ecosistema continental más amenazado y menos protegido del planeta en términos relativos. El 90% de la selva que la compone está en la República Democrática del Congo, un país cuya historia reciente ha estado dominada por décadas de conflicto armado, extracción de recursos minerales sin regulación efectiva y colapso de las instituciones estatales responsables de la gestión del territorio. En ese contexto, la conservación de la biodiversidad ha competido desde hace décadas con urgencias que los responsables de la gestión del territorio han considerado sistemáticamente más prioritarias. La caza de carne de monte, el término que engloba la caza de fauna silvestre para consumo humano en África Central, es la amenaza más directa sobre las poblaciones de las especies más grandes de la selva congoleña. En la cuenca del Congo se estima que se extraen entre 1 y 5 millones de toneladas de carne de monte al año, incluyendo elefantes, gorilas, bonobos, chimpancés, okapis y de otras especies. En muchas comunidades rurales de la cuenca, la carne de monte no es una tradición cultural secundaria, es la fuente de proteína animal más accesible en contextos donde el acceso a proteína doméstica es limitado por la pobreza y el colapso de las redes de distribución de alimentos. La minería artesanal de minerales, especialmente de coltan, un mineral que contiene tantalio y niobio con aplicaciones en la fabricación de componentes electrónicos, ha destruido directamente partes significativas de la selva en zonas que de otra manera habrían permanecido prácticamente sin perturbación humana. Los campos de minería artesanal en la selva congoleña son focos de caza intensiva adicional porque los mineros necesitan proteína animal durante los meses que pasan en el bosque sin acceso a sistemas de distribución de alimentos. La deforestación industrial, aunque presente a menor escala relativa que en el Amazonas o en las selvas del sudeste asiático, avanza desde los bordes de la cuenca, donde las redes de carreteras permiten el acceso de la industria maderera. Cada carretera nueva que penetra en la selva no solo extrae madera, crea acceso para cazadores que antes no podían llegar a esas zonas, aumenta la presión de caza en un radio de varios kilómetros a cada lado de la vía y fragmenta el hábitat continuo en parcelas que las especies con grandes territorios, especialmente los grandes simios, el leopardo y el elefante de selva, no pueden usar con la misma eficiencia que el bosque continuo. El gorilla occidental, gorilla, con entre 95.000 y 130.000 individuos de la subespecie de llanura occidental y entre 250 y 300 individuos de la subespecie del río Cross, está catalogado como en peligro crítico. La subespecie de llanura oriental, gorilla beringei graueri, tiene entre 3.500 y 4.000 individuos y está también en peligro crítico. El bonobo tiene entre 10.000 y 50.000 individuos, con una incertidumbre en la estimación que refleja la dificultad de censar una especie en un hábitat inaccesible y políticamente inestable.
El chimpancé, con entre 170.000 y 300.000 individuos distribuidos en múltiples países de África Occidental y Central, es el más abundante de los grandes simios. Pero su distribución está severamente fragmentada y la tasa de pérdida de individuos por caza y pérdida de hábitat supera en muchas poblaciones la tasa de reproducción. La UICN lo cataloga como en peligro. El elefante de selva africano perdió entre el 60 y el 65% de su población entre 2002 y 2013 por la combinación de caza de marfil, que experimentó un repunte dramático durante ese periodo impulsado por la demanda del mercado asiático y pérdida de hábitat. Está catalogado como en peligro crítico, la categoría más alta antes de la extinción, desde 2021. El amanecer en la cuenca del Congo llega de la misma manera desde hace 65 millones de años, con sonido antes que con luz. Los primates que duermen en los árboles empiezan a vocalizar antes de que la oscuridad se quite. Los insectos del sotobosque cambian su ritmo de llamadas de la pauta nocturna a la diurna, con una precisión que no necesita reloj, porque el reloj es la temperatura, y la temperatura cambia con la misma regularidad de siempre. En algún punto del dosel, un grupo de chimpancés que durmió en camas de ramas construidas en las copas empieza a moverse antes de que la luz llegue. Van al árbol de frutos que llevan 2 días observando desde la distancia, asegurándose de llegar antes que el grupo rival que controla el territorio adyacente. En el sotobosque inferior, donde la noche nunca se ha ido del todo y donde la luz del amanecer tarda todavía más en penetrar, el leopardo que lleva horas inmóvil cerca de la ruta del Mangabey ajusta su posición 1 centímetro. Solo 1 centímetro. La rama en la que apoya la pata delantera izquierda ha empezado a vibrar de una manera que sus receptores vibratoriores táctiles en las almohadillas le informan de que algo se mueve hacia este punto desde el norte. En el río, donde la corriente nunca para y la profundidad hace que la noche y el día sean irrelevantes, el tigrillo de río lleva horas en movimiento, siguiendo los rastros acústicos de los peces que se agitan en la superficie a medida que la luz empieza a bajar y los peces diurnos se activan. La selva del Congo lleva 65 millones de años siendo el lugar donde las soluciones más complejas a los problemas más difíciles de la biología se ponen a prueba simultáneamente. El leopardo y el águila coronada compitiendo por los mismos monos desde distintas altitudes. El chimpancé y el bonobo demostrando que la misma cantidad de inteligencia puede producir sistemas sociales opuestos dependiendo de las condiciones que los modelaron. El elefante de selva construyendo el hábitat que todos los demás necesitan sin saberlo. El tigrillo de río y el cocodrilo dividiendo el mismo río en zonas de dominio que llevan millones de años siendo respetadas sin que nadie las haya negociado. Esa complejidad tardó 65 millones de años en construirse. Las formas en que está siendo desmontada llevan menos de 1 siglo operando. Y a diferencia de los ciclos de extinción del pasado geológico, que el ecosistema del Congo absorbió y de los que se recuperó en escalas de millones de años, esta vez el proceso ocurre en décadas, y el ecosistema no tiene mecanismos de respuesta calibrados para esa velocidad. En la oscuridad verde del sotobosque, el leopardo da el salto. El mangabey, que no lo vio llegar, hace el sonido que los mangabeys hacen en ese momento. Y la selva del Congo sigue siendo lo que fue siempre, el lugar donde nada es seguro, todo está conectado, y la vida que lleva más tiempo aquí es también la que tiene menos garantías de seguir estándolo.